A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Saludamos una vez más a nuestros hermanos y nuestros amigos que tuviesen de escucharnos a través de esta su estación Radio Resplandecer, y este es su programa Declaración al Día. Por causa de que hemos estado conscientes de la ola de antisemitismo que se ha estado levantando aquí en el país de los Estados Unidos, y viendo las actitudes aún de varios dirigentes en el mismo Congreso que de una forma u otra han expresado actitudes o expresiones que son, o las podemos poner en la categoría de las muchas expresiones que en el transcurso de los siglos y en diferentes partes del mundo han resonado. Y esto es concerniente a lo que es el odio contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío. Y es muy fácil dejarse llevar por la corriente, porque es muy humano el aceptar algo de alguien por causa del lugar o de la posición que tiene. Cuando alguien tiene una posición eminente, más dentro del gobierno y en el área política, por lo regular nosotros que somos del populacho, de la gente, nos damos muy fácil el ser llevado por ellos. Y decía que aquí en Estados Unidos cada día se ha estado desenmascarando más esa ola de odio en contra del pueblo, el pueblo de Israel. No podemos nosotros negar el hecho de los países del Medio Oriente, y aún países de Centroamérica, que son países que han tenido ese historial ya de ser antiseméticos, que podríamos decir de Venezuela, de Argentina, aún México, que sus gobiernos no han tenido un tipo de actitud positiva concerniente al pueblo judío, al pueblo de Israel. En Europa, que podríamos decir al principio del siglo XIX, que llevó aún a lo que se conoce hoy históricamente como el Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron llevados sistemáticamente al matadero, así como se llevan las reses, y fueron allí eliminados 6 millones de miembros de la raza judía. Y seguimos constantemente oyendo en las noticias de los países europeos, Francia, donde para este tiempo ha sido un muy alto nivel de migrantes del Medio Oriente, de gente que no solamente adultos oyeron el odio en contra del pueblo de Israel, sino desde sus casas, desde niños, en las escuelas, se ha provocado ese resentimiento en contra de la raza judía. Y Francia está populada ya por un alto nivel de migrantes que vinieron del Medio Oriente, de países que para este tiempo son catalogados como países que han demostrado su odio en contra del pueblo de Israel. Siria, Libia, Egipto, Jordania, Irak, Irán, Saudi Arabia, pero no más países del Medio Oriente, pero también países donde se ha esparcido la religión maometana o la religión islámica, donde el centro de sus instrucciones, sus enseñanzas y sentirse respaldados por las enseñanzas del Corán, y se sienten con el derecho de maldecir, enjuiciar y aún matar al pueblo judío. Pero aquellas otras muchas naciones que han sido influenciadas por esta ola de antisemitismo, como son países del norte de África, y también en las islas de Indonesia también. Y así podremos nosotros seguir enumerando diferentes países que en diferentes tiempos han demostrado su odio en contra del pueblo de Israel. Pero lo irónico es que en ese país, en el país de los Estados Unidos, el país
un país autodenominado cristiano, un país que tiene sus bases sobre fundamentos bíblicos, aunque en el billete del dólar se expresa ahí una expresión que para este tiempo aún ha habido quienes han querido o lo han traído a las Cortes Supremas para borrar por completo cualquier identidad que tenga que ver a Dios con esta nación, la nación de Estados Unidos. Y dicen el dólar, en Dios confiamos. Pero cuando dicen Dios confiamos, no está hablando de otro Dios, no está hablando de un Dios de una mitología griega o de un Dios egipcio, no, sino está hablando del Dios de Israel, de aquel maravilloso Dios único y soberano que habla de Israel y dice: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Del mismo Dios que habló por el profeta Jeremías diciendo que primero faltarán o dejarán de ser las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación. El mismo Dios que se encuentra en el dólar, que es, lo declaran como el Dios de esta nación autodenominada cristiana, donde el mundo ha sido evangelizado por hombres y mujeres que han surgido precisamente de este país, del país de los Estados Unidos. No solamente en el sentido de misioneros, pero también de recursos materiales, donde ha tenido una influencia bastante, a través de la historia amplia de ser el vaso o el país que Dios ha usado para llevar el evangelio a otras naciones. Claro, ha habido otros países que se han distinguido, como es la Gran Bretaña y aún Australia, la influencia que ha tenido Australia en la India en su evangelización. Pero decía en cuestión del país de los Estados Unidos, siendo un país autonomado cristiano, que es cristiano, que proclamamos servir y adorar al Dios de las terribilidades, al Dios de la antigüedad, al Dios del pueblo de Israel. Pero sin embargo, para este tiempo, el estar ya conscientes de esa ola que se ha levantado en contra del pueblo del cual Dios dice, de ese pueblo, del pueblo de Israel, dice de Abraham, en Abraham te dice así: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en Abraham. Pero no termina ahí, sino la promesa sigue para Abraham hasta que la simiente de Abraham esté aquí. Y dice: yo bendeciré a los que te bendijeran. Y la historia da razón del país de los Estados Unidos en el establecimiento del pueblo de Israel, del pueblo judío, en 1948. Estados Unidos fue el primer país que declaró a Israel como un miembro entre la familia de las naciones de la tierra. Y desde entonces miramos la influencia directa del país de Estados Unidos con el pueblo de Israel. Pero en este tiempo que ha estado transcurriendo, hemos estado mirando y oyendo continuamente las diferentes expresiones en contra del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y nosotros, como cristianos, nos es importante entenderlo. Importante saber dos cosas, que una cosa es maldecir al pueblo de Israel y la otra cosa es ignorar al pueblo judío. Ignorarlo, ¿por qué? Porque aún ignorar al pueblo judío trae arrogancia y es una de las actitudes que se han fomentado dentro del país de los Estados Unidos, entre el ambiente llamado cristiano. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 11, versículo 25, nos dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hacia que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Ahora, decía yo en cuestión de el país de los Estados Unidos, aquí donde nosotros estamos, en estas partes de un país que fue establecido precisamente sobre fundamentos bíblicos. Pero para este tiempo
¿ok? Entre el ambiente llamado cristiano se ha tomado esta actitud, ¿ok? Actitud entre los que reclaman y dicen, yo no maldigo al pueblo judío. Y estamos conscientes, no maldice al pueblo judío como cristiano, pero sí lo ignora. Y al pueblo de Israel, delante de nuestro Dios, ¿okay?, no es justificable el solamente no maldecir al pueblo judío, pero el ignorarlo ya en sí trae consecuencias. Entonces nos es importante a nosotros entender ese factor del versículo 25 que nos dice, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel. Entonces, una de las cosas que se han formado en estas partes del mundo para enjuiciar, maldecir o ignorar al pueblo de Israel y ser muy aceptado ya entre el ambiente llamado cristiano de ignorarlo, es porque se ha usado la misma palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para enjuiciar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero no han podido o no han querido entender lo que aquí nos declara la palabra de nuestro Dios, precisamente porque nos dice que es misterio. Que no ignoréis este misterio, es un misterio. Ahora, el misterio es ¿para quién? Para nosotros, ¿ok? Se convierte en un misterio, ¿ok? Lo que para el pueblo de Israel es un misterio. Porque nos dice aquí que no ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Y el misterio es que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Y solamente es en parte el endurecimiento. ¿Endurecimiento qué? Se les ha endurecido el corazón en parte. ¿Quién lo endureció? Dios, pero solamente en parte, es parcial. No todo el pueblo de Israel no reconoció al Señor Jesús, sino los que no lo reconocieron fueron los que, los dirigentes del pueblo de Israel, el Sanedrín, los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque en parte fueron endurecidos. Porque la Escritura nos dice que porque si los príncipes, hablando del pueblo de Israel, los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, si los príncipes del tiempo del Señor hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Rey de Gloria. ¿Pero por qué lo crucificaron? ¿Por qué? Porque fueron endurecidos sus corazones. ¿Por quién? Por medio de Dios. ¿Cuál es la causa por la cual fueron endurecidos? No fueron endurecidos solamente por pura casualidad o porque al Señor le plació endurecerlos. No, sino los endureció ¿para qué? Para que ahora nosotros los gentiles también alcancemos la salvación por gracia. Entonces, a su tiempo también el Señor Jesús, nuestro Dios, Él también se va a manifestar para quitar de Jacob la impiedad. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús viniese. Entonces, el estar entre los muchos grupos ya en este tiempo religiosos, chicos y grandes, que han deseado con su corazón esparcer el mensaje de la salvación por gracia a todas las partes del mundo, han querido aplicar esa misma regla al pueblo judío, al pueblo de Israel, que es necesario que el pueblo judío acepte al Señor Jesús para entrar en salvación, para adquirir salvación, y eso es erróneo. ¿Por qué? Porque Dios los ha endurecido. Y eso es solamente en parte, no todos. Ahora digo en parte, ¿por qué? Porque miramos que en el capítulo 2, del versículo 38 en adelante del libro de los Hechos, la misma palabra de Dios nos dice, no fueron 1, ni 2, ni 3, ni 4 los que lo recibieron. Al principio fueron ¿quiénes? Miles los que recibieron el mensaje de la salvación por gracia. Y no fueron gentiles. ¿Fueron quiénes? Miembros de la raza del pueblo judío, judíos, de la gente común, los que oyeron el mensaje, lo recibieron y lo aplicaron a sus vidas. Y la iglesia cristiana comenzó siendo judía, de simientes de la raza del pueblo judía. No fueron gentiles, sino fueron judíos, ¿ok? Pero ha pasado el tiempo y en el transcurso del tiempo miramos que ya para el fines del siglo tercero, ¿ok? O fines del siglo tercero, habiendo la iglesia apostatado y solamente entre los fieles que quedaron
de no apostatar en la iglesia, que mantuvieron aún uno de los mensajes prominentes, que es el corazón de la Biblia, del Torá, para el pueblo del judío. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solamente 8 de más de 300 que fueron congregados para el mentado concilio de Nicea. Y entre las diferentes doctrinas que se trataron, fue una de las doctrinas que hasta este tiempo ha sido una de las bases fundamentales del apóstata. El dividir a Dios en 3 personas. Entonces, de los que quedaron fueron solamente 8. Y esos 8 dirigentes entre el pueblo que mantuvieron la identidad de la unicidad de nuestro Dios, empezaron ahora a ser perseguidos, ya no por el imperio romano, por los gentiles, por los paganos, ya no, sino ahora por los mismos cristianos que apostataron y empezaron a señalarlos como herejes. Y ahí comenzó no solamente a perseguir a los herejes, a los hermanos fieles que no quisieron someterse a un sistema político religioso. Y este sistema político religioso inició una persecución ahora para los cristianos gentiles y no solamente a los cristianos judíos, sino al judío en general. Sobre una expresión que empezó a tomar fuerza a finales del siglo I y el siglo II, en que los judíos crucificaron a Cristo. Y las nuevas generaciones entre el pueblo judío menguó. La población entre el pueblo judío de los que se añadían a la iglesia, pero sin embargo creció y se multiplicó en una manera asombrosa, vertiginosa el cristianismo entre los gentiles. Ahora eran mucho más los cristianos gentiles que los judíos. Pero entonces, ¿qué fue lo que comenzaron a decir entre su mayoría de los apóstatas? Que los judíos crucificaron a Cristo. Y sobre las generaciones nuevas cristianas se levantaron bajo esa ideología. Y los cristianos judíos que transmitieron su fe a sus generaciones empezaron a poner en duda lo que se anunciaba y lo que hacían la mayoría que anunciaba al Cristo que para ellos solamente lo tomaron ya después como un látigo, como un azotador. Pero todo esto fue la causa de que Dios fuese usando en el transcurso de los años como ese endurecimiento para que el pueblo hasta ahorita en su mayoría no reconocen al Señor Jesús como el Mesías de Israel. Entonces, para el pueblo gentil entre nosotros, para ser liberado de esa potestad destructible de antisemitismo, de odio en contra del pueblo judío, nos es importantísimo entender que el endurecimiento en parte ha acontecido para el pueblo de Israel. Y no es por ignorantes, es porque el Señor puso el velo en ellos para que no reconociesen al Señor de gloria. Porque si lo hubiesen reconocido, ¿dónde estaríamos nosotros, los perrillos, los gentiles? Estaríamos sin Dios y sin esperanza. Pero por el endurecimiento a ellos, vino ahora a nosotros la redención. Redención, no para adueñarnos de sus promesas. No, sino ¿para qué? Para que ahora nosotros ser juntamente participantes de las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces decía, sobre estas expresiones de que los judíos crucificaron a Cristo y el no entender el misterio de que Dios los cegó en entendimiento, el cristiano gentil en este país y países autónomos cristianos, en su mayoría se ha tomado el derecho de enjuiciar al pueblo judío, de maldecir al pueblo de Israel. ¿Y por qué no lo entienden? Porque es un misterio. ¿Por qué sigue siendo misterio? Porque no se les ha declarado, ya sea porque de Dios no les ha venido la oportunidad de oír lo que por gracia de Dios muchos hemos oído, recibido y aceptado. ¿De qué? De que no es o no está bien delante de Dios y no es justo delante de nuestro Dios que ahora nosotros los gentiles enjuiciemos o ignoremos
al pueblo del cual la Escritura nos dice, viene nuestra salvación. Porque así lo dijo el Señor Jesús a la samaritana: ignoráis las Escrituras, porque la salvación viene de los judíos. Y si nosotros somos participantes de las promesas no dadas a nosotros primero, sino las promesas que de antemano ya se le habían prometido al pueblo de Israel, pues el mismo Señor lo anticipó en el capítulo 9, por medio del apóstol Pablo, refiriéndose al pueblo judío en el tiempo de la era cristiana, ya en el tiempo donde Pablo empezó su ministerio hacia los gentiles, anunciándoles el misterio de la gracia, el misterio o el mensaje del misterio de la piedad, siendo declarado ahora para que los gentiles fuésemos juntamente pegaditos, adheridos a la oliva natural. Y las promesas de ellos ahora son nuestras promesas, porque hasta este tiempo nos es no solamente importante entenderlo, pero también tener en nuestro corazón el compartirlo, el hacerle participante a aquellos que no han tenido la oportunidad de oír lo que nosotros hemos oído, y declarar que del pueblo de Israel no eran las bendiciones. No, sino el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 4 nos dice, refiriéndose a los israelitas, de los cuales de ellos es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. ¿De quién? Del pueblo de Israel, del pueblo judío. Entonces, pero ahora a nosotros, por gracia, nos ha hecho participantes de sus promesas. Entonces, bajo ese entendimiento, nos vamos a hacer a un lado y rechazar por completo las ideas que constantemente se han estado enseñando de que Dios desechó al pueblo de Israel. Dios no ha desechado al pueblo judío. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo que Jeremías anticipó diciendo, el Señor por labios del profeta Jeremías, que primero dejarán de regir las leyes que rigen la creación. Primero dejará de parar la tierra que gire alrededor del sol, que la luna gire alrededor de la tierra. Primero va a dejar de ser la ley de la gravedad, que Israel dejar de ser nación. No se puede, es imposible. Pero no solamente dejar de ser nación, como una nación, como todas las naciones de la tierra, pero una nación bendita por Dios. No porque son buenos, no, ni porque se lo merezcan, porque el mismo Señor Jesús dijo, o Dios dijo, y después Pablo lo repite diciéndonos, porque Dios dijo, a Jacob amé, y si amó a Jacob, llamó a su simiente, amó a su simiente, y nomás porque Dios quiso escoger a un pueblo. Entonces, como se porte no está en nosotros juzgarlo. ¿Por qué? Porque son las diferentes expresiones que he oído y han resonado. Es que los judíos son así, los judíos son de esta manera. Y se sienten con derecho de enjuiciar y juzgar al pueblo judío por la manera que se portan. Aún Tel Aviv no es la ciudad más grande, una de las ciudades más grandes en el pueblo de Israel. Aún antes del sionismo, ¿okay? O voy a decirlo así, antes de que empezara a salir los judíos de Europa a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, a salir para establecerse en la tierra de Canaán, desde la ciudad de Tel Aviv empezó a ser poblada. Pero para este tiempo Tel Aviv es una ciudad como San Francisco, llenos de ateístas, de inmoralidad. Y muchos de los que están ahí son de quienes, aún muchos de los judíos de Rusia y que salieron cuando Rusia todavía estaba con sus 13 satélites, siendo la Unión Soviética. Y hay un ateísmo grande en el pueblo de Israel de judíos. Y digo, Tel Aviv es una de las ciudades, no tiene nada de bonito Tel Aviv. ¿Pero qué? ¿Pero está en nosotros juzgar al pueblo judío? ¿Nos da el derecho de enjuiciarlos, maldecirlos y condenarlos? No. Dios sabrá qué es lo que va a hacer, porque nos dice también la Escritura que no todo
el que se dice judío lo es judío, sino que dice en el capítulo 2, versículo 28 y 29, miramos esa expresión del apóstol Pablo refiriéndose al pueblo judío. No digo no porque el judío es bueno ni se lo merezca. ¿Por qué? Porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior. ¿Y quién es el que saca conclusión? ¿Y quién es el juez y el que enjuicia? Es nuestro Dios, no es a nosotros. A nosotros, si queremos la bendición de Dios, tenemos que hacer dos cosas: no ignorar al pueblo judío y bendecirlo. Si para ellos todavía es un misterio, y para muchos cristianos todavía es un misterio, para el judío es un misterio todavía no revelado, pero llegará el tiempo en que ese misterio será quitado. En Zacarías capítulo 8, versículo 23, da una expresión que van a decir los gentiles que ahorita no quieren entender que el Dios de Israel sigue siendo con Israel. Pero va a llegar el tiempo, y ya vemos un segmento que no queremos esperar ese tiempo, en el cual van a decir: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías capítulo 8, versículo 23. No quiero esperar ese tiempo, sino que ahorita queremos unirnos al pueblo del cual es simiente del hombre que Dios dijo: yo bendeciré a los que te bendijeren. Y si queremos bendición de Dios, bendigamos al pueblo judío. No queremos ser ignorantes o arrogantes. No queremos caer bajo esa actitud de la arrogancia. No ignoremos al pueblo de Israel. Y oremos por la paz de Jerusalén. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. Cerca de 4000 años hace ya que Dios llamó a Abraham, y de allí empezó una historia de un pueblo que para estas fechas es el milagro, oiganlo, es el milagro de Dios que ese pueblo viva. Por el profeta Jeremías, Dios dice que primero dejarán de ser las leyes que rigen el universo. Dios, el creador del mundo y de todo lo que existe, el Dios de la gloria, el creador del universo, repito, dijo, menciono por labios del profeta Jeremías, diciendo que primero dejarán de ser las leyes que rigen en la creación. Miren ustedes esas leyes que miden el tiempo, la rotación de la tierra alrededor del sol, de la luna alrededor de la tierra, y de todo el movimiento de los astros y de todo lo que se mueve en una forma maravillosamente exacta, todo movido por las leyes que Dios creó. Y Dios dijo que primero dejarían de ser esas leyes que Israel dejar de ser nación, y lo ha hecho. Israel es mi hijo, es mi primogénito, y tiene un lugar tremendo pronto. ¿Qué es lo que dice el profeta Zacarías? En el capítulo 8, así ha dicho el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Así va a suceder pronto con los que no entienden y no quieren entender que Dios es el que dice: hasta hoy Israel es mi hijo. Pero yo lo he entendido y lo he enseñado, y son muchos los que han también creído y entendido y están entendiendo esto para bendecir a nuestro hermano mayor. Dios bendiga a Israel y bendiga a Jerusalén.